Hola, hola. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a la primera escuela hotelera, a Etelca, nos hemos conocido en Villamontes, y a muchos amigos y compañeros del pueblo guaraní que están acá presentes, del CIAD, a varias personas que trabajan y tienen bastante conocimiento del Chaco. Bien, inicialmente Faunagua es una institución que hace investigación de recursos hidrobiológicos. Eso significa que trabaja básicamente con el tema de manejo pesquero, con delfines del río, con lagartos, y muchas de estas especies, sobre todo el lagarto y la pesquería, han formado parte de la gastronomía en la Amazonía y en el Chaco. Actualmente en el Chaco estamos con un proyecto, hacemos básicamente investigación sobre el tema de la cadena justamente del sábalo, ¿no? Que es el motivo en el cual voy a comentar ahora. Voy a tratar de ser muy esquemático, menos lenguaje técnico, para que todos tengamos una comprensión cabal del tema, ¿no? Referente al Chaco, considero que es uno de los espacios en Bolivia que más se ha investigado, que tiene una tradición histórica muy fuerte y una ocupación territorial también que tiene que ver mucho al desarrollo y al crecimiento en Bolivia, ¿no? Considero que uno de los primeros fuertes empujes al Chaco ha sido las minas de Potosí, justamente por el tema de la carne, y de ahí se ha empezado a desenvolver todo un proceso de formación social en el Chaco, particular y diverso, que es lo más interesante en el Chaco. Y creo que el otro elemento fundamental en el Chaco, que seguramente los anteriores expositores lo han dicho, tiene una fuerte connotación indígena, ¿no? Tanto guaraní, huenayec y tapiete. Y antiguamente tenía la presencia de nuestros hermanos toba, ¿no? Porque todo el mundo cree que los tobas son amazónicos, ¿no? Y ahora los tobas son orureños, ¿no? Y en realidad son chaqueños los tobas, ¿no? Que son del pueblo del cual voy a hablar, son bastante emparentados, pero sí un poco históricamente enemigos de los huenayec, ¿no? Los huenayec son los noctenes con los cuales hemos hecho un estudio bastante minucioso al respecto, del cual yo les voy a relatar y les voy a comentar. ¿Cuál es la importancia del sábalo? ¿No? Hemos ahondado varios elementos en el trabajo que venimos realizando. Un primer elemento es darnos cuenta que en Bolivia tenemos un consumo bajo de pescado de manera general. Tenemos 1.8 kilogramos por persona año el consumo en Bolivia de pescado, ¿sí? No interesando qué tipo de pescado. Y la FAO, nuestros amigos de la FAO han recomendado que el consumo promedio de pescado debería de ser de 10 kilogramos a 12 kilogramos persona año. Entonces, imagínense la brecha que tenemos en Bolivia del consumo de pescado. Y obviamente todos sabemos que el pescado aporta de manera sustancial en la nutrición, principalmente en el caso del Chaco, de los pueblos indígenas, en este caso huenayec, y parte de la población guaraní que habita a las orillas del río Pilcomayo. Bien, el río Pilcomayo se extiende por los departamentos de Chuquisaca, obviamente Tarija, todo el Chaco, como todos sabemos, pero más allá, por Chuquisaca, otro elemento es el Potosí, y finalmente llega a una parte de Oruro que es básicamente el sector de Huari, donde se toma la cerveza Huari, ¿no? Donde producen la cerveza Huari, y desde ahí bajan sus aguas al Pilcomayo. Pero lo más interesante en el caso del Pilcomayo, que este río ha dado formación y ha logrado amasar a un pueblo indígena, que en este caso son los huenayec. Los huenayec son básicamente pescadores, ¿no? Es un pueblo de pescadores. Por lo tanto, el primer eslabón en la cadena de producción del sábalo, ¿sí? Porque ellos son los que pescan. Y ahí está lo interesante, porque para
convertirse en pescadores comerciales, ha tenido que pasar muchos fenómenos que han afectado a esa formación, porque ellos eran pescadores para autoconsumo, como cualquier pueblo indígena. La diferencia, en este caso, de lo que comentaba nuestro amigo Oscar de la FAO, en el Chaco, de la producción de maíz, está fundamentalmente centrada a productores de maíz, en este caso guaraní, y obviamente otra gente que se dedica a la agricultura. En el caso Huenayec, ellos viven solamente de la pesca. Entonces han generado unos saberes y conocimientos fabulosos respecto a la gastronomía del sábalo, al conocimiento del sábalo y a la cosmovisión que ellos tienen respecto al río Pilcomayo. Entonces el río Pilcomayo constituye una parte de su cosmovisión. Por ejemplo, ellos plantean, antes no existía el río Pilcomayo en su cosmovisión, ¿no? Y que los peces, en este caso, estaban en una especie de laguna en la parte de la salida del Pilcomayo del Supandino, es decir, del Aguarahue, ¿no es verdad? Toda la cordillera del Aguarahue que atraviesa y es la última, y luego se abre el río Pilcomayo en un abanico aluvial, ¿sí? Y antiguamente dice que ahí tenían los pescados, ¿no? Los peces en este caso, y que el pueblo Huenayec no conocía la pesca y vivía de la recolección, ¿no? Y actualmente vive de la recolección, y como me antecedía, han generado una nueva estrategia de incursionar en el tema agrícola, un poquito más grande, pero con no mucho éxito. Bien, hago referencia a esto porque vamos a hablar del sábalo, y hablar del sábalo es hablar de la cultura Huenayec, y vamos a empezar a desarrollar y llegar a un momento en la situación que se encuentra actualmente el manejo pesquero y la pesquería en el río Pilcomayo, que es el motivo de la conversación. Entonces, ellos tienen una especie de hombre mitológico, ¿no? Que se llama Tocuá, ¿no? Es bastante interesante este personaje porque es muy bandido, ¿no? Es muy alegre, se mete a todo, arruina las cosas, pero también tiene ciertos poderes de transformarse en diferentes cosas, en animales, en plantas. Entonces, este dueño de los peces, tenía en un espacio cuidando a los peces hasta que llega Tocuá. Y este señor, dueño de los peces, les invita a un grupo de Huenayec. Los Huenayec vivían en clanes en esa época, en clanes, en grupos dispersos desde la parte de Villamontes hasta la región de la Argentina, obviamente mezclados con los tobas que vivían en la parte de la banda y también en ese sector. Entonces llega un momento en que les invita a degustar del pescado. Les dice: llame a estos pobres señores que están sufriendo de hambre en el Chaco, ¿no? Y que solo recogen, comen raíces de carahuata, semillas de algarrobo, de mistol, y que prueben esta exquisitez. Y yo, como dueño, se compadece de los Huenayec y los llama. Y les oferta el pescado, el sábalo, en una característica interesante, que la cual es la segunda parte, digamos, de la exposición. El día de mañana el chef Vicente Cuevas va a hacer la presentación en un video, y la presentación también práctica de la cocina de allá, que se ha tratado de recoger algunos elementos de la cocina tradicional. Y ponen el pescado a la mordaza, es decir, le hacen un corte en la parte del lomo al sábalo, al Procydolus lineatus se llama. Este sábalo proviene del Paraná. El que llega el sábalo acá, a Cochabamba, a La Paz, generalmente es de la región también de la Argentina, eso les voy a comentar a más detalle, pero hay un sábalo, el nigricans, que es de la Amazonía, ¿no? Es otro tipo de variedad, por lo tanto otro gusto, totalmente diferente. ¿Y por qué? Luego les voy a comentar por qué el sábalo del Pilcomayo es tan apetecido por un mercado nacional al respecto. Entonces le invita y preparan un fuego, una fogata, y obviamente se supone que en los pueblos indígenas de esta parte del oriente, en este caso del Chaco, perdón, no descubrieron el metal.
¿No es verdad? No. Entonces, muchas de las oladas en esa época migratorias antiguas era justamente por buscar este metal, pero eso es otro tema. Entonces, lo que hacen es abrir un pedazo de rama, lo rajan en una especie de pinza y meten al sábalo. Mañana lo van a ver en un video, ¿no? Y de esa forma el dueño del pescado les oferta al pueblo Huenayec una nueva alternativa de alimentarse. Y es en ese momento que el pueblo Huenayec se vuelve, no todavía en pescador, pero en un consumidor y por lo tanto dependiente de la exquisitez del sábalo, que no tiene el gusto al igual que el surubí, que el pacú, ¿no? El sábalo. Y mejor si el sábalo puesto al palo o a la mordaza, como se dice. Entonces llega Tocuaj y lo arruina todo, porque dice, me voy a hacer un gorrito de este doradito que me parece muy bonito, y el dueño les dijo, no tienen que acercarse a la piscina, porque si se acercan a la piscina ya no van a tener la posibilidad de que yo les dé el pescado, ¿sí? ¿Por qué es importante el dueño del pescado? Y ahí vamos un poco a engranar estas cosas de romper lo comercial con la lógica que actualmente se trata de recuperar y volver adelante, porque es una lógica no depredadora y que más bien tiende a regular y a ordenar, uno, el acceso a los recursos naturales y por otro lado, la armonía social. O sea, cosas complicadas, ¿no? Uno parece que va a comer un sabalito y qué rico y punto, nomás lo mira como un sábalo, pero tras de ese sábalo había habido toda una cosmovisión, había habido toda una formación de un pueblo respecto a un recurso y a un gusto. Eso es lo interesante del sábalo. ¿Por qué no por el surubí? ¿Por qué no por el dorado? El dorado es exquisito, el dorado. ¿O por qué no por, qué sé yo, las bogas, las sardinitas, las churumas, los zapatos, los sapos, ¿no? Que son otro tipo de peces. ¿Por qué no? ¿Y por qué siempre por el sábalo? Justamente por ese gusto que ha encantado a todo un pueblo, que anda hipnotizado por el sabor de ese sábalo, ¿no? Entonces llega Tocuaj y dice, ¿y qué? Y se pone a hacer el sombrero, su gorrito con la cola del dorado, porque es bonito el dorado, y en ese momento el dueño le dice, les dije que no vengan aquí a molestar a los peces porque este era un lugar sagrado. Y en ese momento, una especie de represa, imagínense, se rompe y empieza a desbordar el agua y se forma el río Pilcomayo. Río Pilcomayo para acá. En realidad se forma el Tehuoc, ¿no? Pilcomayo ya es en quechua, pues ¿no ve? Y se supone que antes de ponerle el nombre de quechua tenía un nombre originario. ¿Cuál era? Tehuoc. Entonces se forma el Tehuoc. Y el Tehuoc da la formación inicial a todos los pescadores. Y actualmente en el pueblo Huenayec hay una regulación respecto a este tema. Bien, ¿por qué nos interesa y por qué les he relatado este tema? Porque para ver el tema del sábalo necesitamos saber y conocer quiénes son los que pescan, quiénes son los que comercializan, a eso le llamamos cadena de valor, ¿no ve? Hay comerciantes minoristas y comerciantes mayoristas. Posteriormente estos comerciantes mayoristas hacen el raleo a los comerciantes a nivel de las ciudades. Es decir, no es tan complicado, digamos, si se quiere hablar el tema de los eslabones. Pero sí es complicado en el tema de la comercialización del pescado. ¿Por qué? Porque tiene que mantenerse una cadena de frío. La cadena de frío es lo más importante en el tema de los peces. Eso sí que es sumamente importante y hemos tratado justamente de determinar qué es lo que está pasando, qué está fallando, y la cuestión había sido más compleja que solamente ir a botar una red, una lineada, es sumamente más compleja. Entonces, hablemos de esta complejidad de manera muy rápida, porque básicamente tenemos un tiempo corto y queremos que nos alcance para más cosas. Entonces, en este caso el pueblo Huenayec establece una forma de pesca y un conocimiento de pesca, es decir, que tiene una habilidad de pesca que ni en la Amazonía hemos logrado ver. ¿Por qué? Porque
han construido a través del tejido